seguridad digital y certificados blockchain. Y poner en contexto esta conversación, y dice así, 3 datitos. Con un nido de 26 cuentas falsas, se puede influenciar a unos 3 millones de usuarios de Facebook, datos de UNESCO. Según el Foro Económico Mundial, es probable que los daños causados por el delito cibernético alcance los 6 billones de dólares a nivel global hasta finales de 2021. Y 3, a principios de 2020, solo 12 países de la región, estamos hablando de Latinoamérica, habían aprobado una estrategia nacional de ciberseguridad. Un informe de la Universidad de Oxford. Y iniciamos con nuestro primer bloque. La pregunta dice así: ¿cómo afecta al ciudadano digital la inestabilidad comunicacional generada por noticias falsas y redes de comunicación desprotegidas? Renata, ¿me escuchas? ¿Renata? Bueno, entonces comencemos por acá. ¿Me escuchas? Perfecto. Oh, buenísimo. ¿Lograste copiar la pregunta? ¿Quieres que la repita? ¿La puedes repetir, por favor? Claro. Perfecto. Sí. ¿Cómo afecta al ciudadano digital la inestabilidad comunicacional generada por noticias falsas y redes de comunicación desprotegidas? De un hecho o un acontecimiento, sea noticioso o no, lo puede afectar de muchas formas. Incluso esta afectación puede tener consecuencias reales que afecten su salud, su buen nombre, su honra, e incluso provocarle la muerte a una persona. Imaginen que ha ocurrido, porque no es producto de la imaginación, que la mamá de un actor o de una actriz ve en redes sociales que su hijo ha fallecido o su hija ha fallecido en un accidente automovilístico, porque posiblemente, y esta es una ficción, tuvo un accidente y alguien tomó una fotografía y la publicó en redes sociales y dijo: Dios tenga en su gloria a tal persona, muy buen actor, actriz. Las consecuencias pueden ser desde que a la persona se le afecte o se ve afectada en su salud hasta que sufra un infarto y se muera. De manera que, y esto estamos hablando de un caso muy ficcionado, en un plano muy personal. También a nivel corporativo y a nivel organizacional ocurren consecuencias reales por información falsa, ¿no? Pérdidas económicas, personas que no se pueden comunicar o comunicar sus servicios o productos por alguna razón que tenga que ver con el falsa, que atacaba la reputación de las tiendas de uno, de una u otra forma, porque hablaban de tiendas de uno y hablaban del arroz Dana, entonces querían hablar era del arroz Diana, y era una cadena falsa de información y estaba haciendo daño a estas dos marcas. Entonces los daños son variados y pueden tener una intensidad más leve o una intensidad más fuerte. Excelente, Renata, muchas gracias. Sigamos acá con presencial. Idekel, por favor. Con mucho gusto, muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que están virtual. Estoy muy contento de estar aquí en su país. Yo soy dominicano, muy agradecido de la invitación de Interlat. Gracias Ingrid, gracias a Luis Carlos. Y la verdad que este es un tema de mucho presente y grandes desafíos. Yo pienso que el impacto más grande es en la toma de decisiones del ciudadano, porque cualquier decisión que nosotros tomamos parte de la información con la que nos referenciamos. Y si la referencia que tenemos es una fuente que propicia información falsa, eso va a condicionar nuestras decisiones. Y como dijo nuestra colega panelista, esas decisiones pueden incidir en nuestra integridad, en nuestra reputación
en nuestra salud, en nuestras ideologías, y tiene múltiples derivaciones, a un nivel tal que está cambiando hasta la dinámica social. Y lo más grave de esto es que en un alto porcentaje, así lo plantean los estudios, esas noticias o informaciones falsas son tendenciosas, es decir, son creadas por sectores interesados que se van a beneficiar de esa decisión basada en la noticia falsa. Y lo vemos, por ejemplo, en casos de temas como el de las criptomonedas. Recientemente en República Dominicana, una de las personas de las familias más influyentes, el señor Felipe Vicini, apareció en una noticia que decía que ese grupo familiar estaba invirtiendo en ese tipo de monedas. Y él salió rápido a desmentirlo, dijo, yo no he dicho eso no es correcto. Y le pongo ese ejemplo para que se den cuenta de que eso no es una noticia falsa casual, es una noticia falsa que buscaba una decisión que le conviniera a un sector. Y eso es lo delicado de este tema de las noticias falsas. Y un componente de la pregunta tiene que ver con las redes seguras. Las plataformas de redes sociales o cualquier medio debe de hacer un esfuerzo en evitar que sus plataformas sean utilizadas para tales fines. Aunque más adelante tal vez los abordaremos con más detalle, de ahí viene el tema de las cuentas verificadas, porque así, espérate, ese medio que está diciendo eso no es el oficial, porque la cuenta no está verificada. Y está también la opción ya de muchos algoritmos que permiten que se denuncie esa información falsa, o por ejemplo el caso de WhatsApp, que limita la cantidad de reenvíos para evitar la propagación. Disculpa, Diego, vamos a ir al virtual si tenemos al señor Héctor. Héctor, ¿me escuchas? Hola Ingrid, te escucho. Perfecto. ¿Qué respuesta nos tienes para esta pregunta? Bueno, en primer lugar también un cordial saludo a Interlat por esta invitación a este importante evento, a Luis Carlos y Ingrid, a ti y a todos los organizadores y a los compañeros del panel. Pues en efecto coincido también con las anteriores intervenciones de mis compañeros, quienes ya han manifestado que en efecto esa inestabilidad comunicacional generada por noticias falsas genera un impacto directo en el ciudadano. Lo primero que quiero decir es que la red de periodismo ético en nuestro país ya ha elaborado una definición de lo que es esa información falsa o tergiversada, y la ha entendido como toda aquella información fabricada o publicada deliberadamente para engañar o inducir a terceros en crear falsedades o en poner en duda hechos verificables. En el mismo sentido, Catarina Carvalho, que es la directora del Servicio Internacional de Radiotelevisión Sueca de Suecia, también ha dicho que todas esas discusiones sobre informaciones falsas o truncadas merman la audiencia de esos medios informativos y suscitan dudas sobre lo que es verdad y lo que no. Se pone en duda ya la verdad frente a esas noticias falsas. En redes sociales, pues hemos visto, y en la red de internet hemos visto que esas noticias falsas han adquirido la terminología de las fake news. Y esto se ha convertido en uno de los grandes problemas a nivel mundial, lo cual pone en peligro la confiabilidad y la transparencia de la información. Añadido a esto, las redes sociales, por supuesto, se han convertido en el foco más importante de desinformación. El incremento de esa desinformación a través de esas campañas de fake news amenaza directamente la forma en que nos informamos los ciudadanos día a día. Y es precisamente, por ejemplo, Facebook, una de las redes que mayor índice de propagación tienen en estas noticias falsas o en estas fake news. Así lo han mostrado diferentes estudios, como uno publicado recientemente en el 2017 por la revista Nature, donde se habla sobre esas fake news en la red Facebook. Entonces, cuando hablamos de fake news, hablamos de un material también que puede ser pseudoperiodístico, informativo o investigativo, que carece de esas bases o ese fundamento científico, el cual tiene como objetivo desinformar y en su mayoría carece de elementos para demostrar la veracidad de los hechos que se presentan.
Las fake news buscan entonces garantizar esa confianza entre los receptores de la información, generalmente, y en lo que hemos visto en los estudios, con fines comerciales, imitando esas características de los medios tradicionales de noticias para darles esa apariencia de legalidad o esa apariencia de verdad. Estas fake news además respetan y se ha visto esos estándares con el fin de confundir a la gente, al punto que en recientes estudios se ha preguntado a las personas si tienen la capacidad de distinguir o no esas fake news, y vemos que casi el 50% de las personas que han sido entrevistadas en distintos estudios manifiestan que no tienen la capacidad de decir cuándo es o no una noticia falsa. También me gustaría citar a Laura Hazard en uno de sus artículos cuando habla que esa noticia será exitosa cuando respete 4 reglas claves. En primer lugar, debe estar dirigida a las emociones. Fíjese entonces cómo va directamente al ciudadano de a pie, dirige y afecta sus emociones. Segundo, tiene esa apariencia de legitimidad. Sigue como esos estándares periodísticos tradicionales que logran engañar al ciudadano de a pie. También deben estar acompañadas de una publicación efectiva en Internet. Y finalmente tener la capacidad de que sea amplificada a través de la red, y de ahí, digamos, el uso de estas fake news en las redes sociales. Por último, quisiera decir que una campaña de fake news tiene esa capacidad de poner en peligro no solo digamos, la desinformación o la verdad o no en las personas, sino incluso puede afectar empresas y puede afectar gobiernos. Y por supuesto, de manera directa, afecta a ese ciudadano, quien no tiene la capacidad de distinguir lo que es realidad y lo que no. Y por supuesto, como ya lo decía nuestro compañero anterior, afecta esa capacidad de decisión y de diserción que pueden tener las personas. Gracias, Ingrid. Continúa, por favor. Gracias a ti, Héctor, por esa intervención. Diego, sigamos acá. Dale, gracias. Buenas tardes para todos. Yo soy Diego Alarcón y dentro de Fujitsu manejo comercialmente las cuentas estratégicas en Colombia para las soluciones de plataforma. Yo parte de esta discusión, escuchando a Hideki, a Héctor, a Renata, quisiera enfocarlo un poco más hacia el origen de en qué se basa todo este tema de noticias falsas y todos estos riesgos. Y yo creo que se basa en la necesidad humana por información, y que por defecto el ser humano, ustedes los han visto en muchos estudios desde los niños, desde muy bebés, se basan en el concepto de que de entrada pensamos que el otro no nos miente y que todo lo que nos dicen es verdad. Entonces se basa en esta fragilidad de la necesidad del ser humano de socializar, ¿sí? A todos nos ha pasado el familiar o la persona, el amigo, que te envía una cadena de WhatsApp y tú de entrada le preguntas, yo en ese siempre pregunto, ¿quién te envió esto? Me la pasó fulanito de tal, que la conozco de toda la vida y estoy seguro que lo que ella me pasa es verídico. Entonces se basa solo en el concepto del ser humano de confiar, de ser confiado. Por eso, pues, creo que han visto la estafa del rey nigeriano, a todos nos ha llegado el correo, o acá en Colombia pasa mucho la historia de la señora que viene de Ecuador y que justo en la lavadora del camión del trasteo vienen $350.000 en efectivo, entonces que llame a este número para recuperarlos y demás. Entonces se basa justamente en eso, y a veces suena coloquial, suena a broma y tú ya la ves y dices, ah, sí, súper bien. Pero a veces pues va muy mal intencionado, ¿no? Entonces yo creo que se basa en nuestra fragilidad como ser humano, y ahora mismo lo que estamos viendo con pandemia, la cantidad de noticias falsas, o sea, vemos y mucha gente lo cree, viene un chip dentro de la vacuna para controlarte y ya está comprobado que eso va conectado a las antenas de 5G y tú vas a ser como un autómata que el día de mañana no te vas a poder mover y te van a influenciar a insertarte, ve y compra ya X cosa. Entonces yo creo que se basa de verdad en nuestra fragilidad humana, y para todos está un término muy fácil, es primero no creer de entrada y ser un poco analítico. Y es una invitación a que nosotros, que somos en teoría ciudadanos digitales, entre todos los que estamos acá presentes y de manera remota, acumulamos siglos de experiencia en este mercado de tecnología. Entonces una invitación a ser
evangelizadores. A mí me pasa mucho en Fujitsu que hablo con muchos clientes que no tienen ni idea de qué hacemos o piensan que hacemos otras cosas distintas a las que hacemos. Entonces yo siempre hablo con nuestros partners cuando estamos reclutando y yo les digo, muchachos, esto es el evangelio según Fujitsu. Vamos, de verdad, y se los digo así, los partners lo captan porque es distinto al mensaje de otras marcas. No sé, volumen versus valor, falsas sensaciones de confort tecnológico versus capacidades muy pobres computacionales. Yo lo vivo en el día a día y de alguna manera me gusta ser un compartidor de noticias. Estábamos hablando un momento aquí con Hideki, compartiéndonos, mira, hicimos en Australia este proyecto, mira, hacemos esto en tal lado, oye, buenísimo, ya puedo hablar con otras personas. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad y compromiso como ciudadanos nativos digitales está en ser muy analíticos y de pronto un poquito menos confiados, pero sí muy evangelizadores de la gente en nuestro entorno. ¿Listo? Esa es mi opinión. Una excelente palabra, evangelizar. Acá en el público tenemos alguna inquietud, algún comentario que quieran realizar, alguna pregunta. Ok. Sonido. 2 minutitos. Sonido. Héctor me la resolvió, pero nosotros, pues yo tengo una agencia de marketing digital, todos los días tenemos equipos, tengo copywriters, tengo gente de pauta, tratando de lograr lo que logra esta gente con un simple post. Y yo siempre he pensado, o sea, ¿qué hacen para lograr lo que logran? Si yo tengo un equipo de expertos, de un montón de gente atrás, que su objetivo al final del día es hacer exactamente esto, es enviar un mensaje, volverlo un trending topic, volverlo que se pase por todo el mundo. Y como que siempre me he hecho esa pregunta, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Granjas de mentiras? Pues no lo voy a hacer por ética, pero siempre la pregunta llega, o sea, ¿cómo una mentira llega a ser tan viral y una verdad llega a ser tan limitante? ¿Cierto? Entonces, es como ese, o sea, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, tengo unas marcas poderosas atrás que tienen un montón de sinergias, de reconocimiento, de posicionamiento, y pongo un post y son 10, y llega un tipo y se tira un meme con una mentira, y esos son 400.000, o sea, entonces siempre pues la pregunta es, lo respondía Héctor con un paso a paso de cómo se construyen, pero yo sé, eso se tendría que estudiar más a fondo, porque es que es ilógico, o sea, es muy raro. Y un poquito lo que hablas de la psiquis humana y de todo lo que está pasando, pero esa es la pregunta. Sí, un comentario. Es muy interesante porque uno quisiese, y entiendo la inquietud, descifrar el secreto de esa gran viralidad para montar ahí estrategias. Y definitivamente que como muchas cosas en la vida, eso es multifactorial, pero así algunas referencias de estudio que hemos visto, tiene que ver primero con que son mentiras orgánicas. Entonces la mentira que a veces uno quiere construir desde una agencia es inorgánica, aunque uno quiera hacerla orgánica. Y aunque luce simple, eso tiene mucho del éxito de por qué el impacto. Porque una mentira orgánica hace que quien la dice probablemente creyéndosela, porque estas cosas que son de personas más virales a veces parten de su propia ignorancia y desconocimiento. Pero ellos lo dicen de manera natural, pero eso tiene otros ingredientes. Es gracioso, genera, cuando no es gracioso, una respuesta a inquietudes que también parten de ese mismo marco de ignorancia. Y inclusive, usualmente es más fácil entender lo que se basa en la ignorancia que lo que se basa en la razón. Entonces hay muchos aspectos, pero creo que lo distintivo es que son mentiras orgánicas. Gracias. Hideki. Dale, súper rápido. Hace 2 noches estaba viendo Inferno, una de las películas de Dan Brown. Es cómo construyo mentiras con base en unos pequeños puntos de realidad, y sobre eso te dice, es la validación social. Porque en estos ambientes comerciales hablamos de, siempre el cliente te dice, ¿y eso quién lo tiene implementado? Es la necesidad de esa validación social. Entonces tú dices, crea una mentira en función de 2 o 3 cosas que son verdad, y ya es una 4ª verdad amañada.
y no es así. Entonces, la invitación a ti como marketing, yo creo que hay mucha tecnología para hacerlo. Justo uno de los puntos que estamos hablando acá de blockchain, hablábamos hace un momento, te puede garantizar a encontrar la red del origen inviolable de la información y lo puedes aplicar muy fácil. Gracias, Diego. Ya vamos a ir a seguir esa información del blockchain. Guillermo. Sí, bueno, mi nombre es Guillermo Vázquez, estuve más temprano aquí en el panel, el que pudo compartir con nosotros, pero bueno, directamente agrego un comentario sobre esto de que no necesariamente muchas veces la noticia tenga que ser falsa como tal, a veces la sacan de contexto y nos ha pasado en experiencias que hemos tenido como gobierno en cuanto a monitoreo, en cuanto a cuidar lo que está en las redes sociales, de que, por ejemplo, puede pasar un caso de policía ciudadano actual y de repente aparecen 4 o 5 videos igual de policías enfrentándose a ciudadanos, vendiéndose la información de que está ocurriendo todo simultáneamente y tú piensas que hay un caos en la sociedad cuando son videos que si bien pasaron, tal vez son de hace 2 años, de hace 5 o 6 meses y eso también crea una inestabilidad y te hace pensar en una realidad falsa basado en un hecho que ocurrió pero sacado de contexto porque fue en otro tiempo. Entonces también se dan esos casos, quería aportar esa parte. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Renata, Héctor, ¿tienen algún comentario que agregar acá? Sí, yo tengo un comentario muy importante que hacer y es disculparme con todos ustedes porque arranqué a responder y ni siquiera di un saludo a los presentes físicamente y a los conectados a través de internet. La verdad es que he tenido un día pesado y no es excusa, por lo que les pido disculpas o les ofrezco disculpas por no haberlos saludado y espero de verdad que se encuentren todos muy bien, muy interesantes todos los comentarios que han hecho. Solo quería agregar que en ocasiones tampoco sabemos cómo desvirtuar una falsedad y aquí viene algo bien interesante que hemos tratado de difundir en la Fundación y en el Centro Gabo, y es una fórmula del sándwich de la verdad. Siempre que vayamos a desmentir algo, debemos empezar como punto de partida por contar la verdad. Luego explicar por qué eso que se está viralizando como mentira es una mentira con argumentos y hechos claros. Y cerrar nuevamente con la verdad. Y eso va a ayudar. Ese es el sándwich de la verdad. Gracias. Gracias, Renata. No te preocupes, que aquí todos estamos en confianza. Héctor. ¿Héctor? Sí, hola, perdón, me estoy moviendo de sitio, pero simplemente quisiera mencionar que en efecto esas técnicas que se utilizan o esos tips, si se quieren, psicológicos para llegar a una gran cantidad de público, también pueden utilizarse para hacer ejercicios de marketing. Llegar a las emociones, tener títulos, uno puede tener títulos sensacionalistas que son ciertos, que son verdad. Entonces esos mismos, digamos, tips que utilizan aquellas personas que difunden esas falsas informaciones o esas fake news, también se pueden utilizar para hacer un buen marketing. Entonces yo pienso que también de eso hay que aprender y también de eso se puede sacar provecho, obviamente, siendo responsables moral y éticamente al hacerlo. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando este primer bloque de preguntas. Nos quedamos con la palabra evangelizar, con la palabra responsabilidad y con la ética, ¿no? Para mantener una veracidad en la información. Sigamos con la segunda pregunta, que dice así: ¿qué tan importante es el rol del ciudadano como usuario para la seguridad de una Internet fortificada? ¿Y de qué me colabora? Con mucho gusto. Todas las investigaciones respecto a la seguridad, a la ciberseguridad y a estos temas de cómo circula la información establecen que el usuario es el eslabón más débil. Es el principal punto de debilidad en todos los elementos de seguridad. Por eso es de gran relevancia educar al usuario,
nosotros somos usuarios en nuestros roles profesionales, también somos usuarios de algunas plataformas, debemos contribuir a educarnos y a educar, a concientizar, porque cuando nosotros analizamos cualquier gran fallo de Internet en aspectos de seguridad, nos damos cuenta que no falló la plataforma, no falló el encriptado, no falló el algoritmo, lo que usualmente falla es el usuario. Muchos de los grandes casos de filtraciones de seguridad o de ataques, el fallo ha estado en un usuario, que fue el que ejecutó la acción, no en que el sistema fue vulnerado. Y con esto hay que destacar que mientras el usuario no se eduque, y sobre todo en una época en donde todos debemos de hacer un esfuerzo para cambiar esa respuesta bioquímica natural de la que Diego hablaba, esa esencia en nuestra identidad como ser humano. Lo vemos, por ejemplo, en WhatsApp, con todo este robo y secuestro de cuentas. Uno mismo, que es del área de ingeniería, de tecnología, necesita tomarse unos primeros segundos cuando llega un mensaje. Me escribe un amigo, un primo, un relacionado. Morrison, mira, te mandé por mini mensaje un código para que me lo pase. Y hay unos nanosegundos, aún yo que vivo hablando frecuentemente de esto, en donde casi uno cree que sí, que es tu pariente, tu familiar, tu relacionado, porque hay demasiados elementos que engañan el cerebro y por lo tanto engañan la respuesta racional y dan una respuesta casi automática emocional. Entonces, el usuario es un ser humano cargado de emociones, cargado de hábitos, cargado de elementos que lo pueden hacer confundirse y precisamente todos los entramados de ciberdelito se basan en esos elementos para ser efectivos. Cuando es vía telefónica, te mencionan un familiar, un primo y ahí entran en un plano de confianza. Entonces, en conclusión, el rol del usuario determinante, en la medida en que el usuario tenga más conciencia, incluso con la misma noticia falsa, tú tienes que hacerte una serie de preguntas. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde salió? Como decía Diego, ¿quién lo envió? Pero y porque lo haya enviado un amigo de un amigo, eso es una fuente. Y entonces uno ser crítico, contrastarlo en cualquier otra fuente, verificar si eso está en algún medio con algún grado de reputación. Entonces el usuario es determinante para ser educado, para crear conciencia y para que sea el elemento que pueda reducir el impacto y la incidencia de todo este tema de la noticia falsa. Esto se comprobó y WhatsApp publicó un estudio al respecto, precisamente con la limitación de la capacidad de reenvío de informaciones virales. Ustedes se dieron cuenta que de un tiempo hacia acá, en WhatsApp tú tienes una limitación en la cantidad de personas a la que tú le puedes enviar algo. Y eso demostró que si tú limitas el usuario, limita la propagación de esa información falsa. Excelente, Idekel, muchísimas gracias. Renata, ¿me puedes colaborar con esta pregunta? Claro que sí. Sí, Héctor mencionó varias, perdón si me equivoqué de nombre, mencionó varios aspectos interesantes en la respuesta y básicamente estoy recordando ahora una cadena de información falsa en la que hay varias alertas. Hicimos un análisis en la Fundación Gabo tomando una cadena de información falsa y como analizando muy bien su anatomía, cuáles son esas alertas en las que debemos fijarnos para no caer en estas informaciones y amplificarlas. Para empezar, si una información te despierta dolor, ira, indignación, extremada alegría, puede ser engañosa, tendenciosa o falsa, ¿sí? Pero si una información, por ejemplo, trata de dañar la reputación de algo o alguien, puede ser falsa o puede ser engañosa. Si una información está mal escrita, con errores ortográficos, que pasa mucho, falta de comas, mayúsculas, tildes, etcétera, puede ser falsa. Si una información habla de una fuente confiable, como decían ahora, pero esa fuente confiable es tu mamá o tu papá o tu tía Rosita, Maritza, etcétera, puede ser falsa, ¿sí? Y hay informaciones que dependiendo obviamente de la fuente y de la naturaleza, tú misma podrías ir a confirmar. Caso del ejemplo que yo daba ahora. Si estamos tratando de dañar la reputación de una tienda, Ara, D1, etcétera, yo puedo ir a un Ara, un D1 y confirmar, preguntar incluso, yo misma verlo,
si de lo que me están hablando es de algo falso. La presión social, como también lo mencionaron, es muy importante. Reportar a quien está diciendo algo que va en contra de la realidad o de la verdad también debe ser un arma que debemos utilizar en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y estas pues, son también ventajas que tienen algunas redes sociales, y es de reportar, incluso ir más allá y no dejar que estos casos queden en impunidad digital, porque pueden terminar siendo un delito de calumnia o injuria, y apoyarnos en las entidades con las que trabaja cada país, en nuestro caso la Fiscalía, el CAI virtual, para hacer estos reportes. ¿Sí? Eso básicamente. Gracias. Excelente, Renata, gracias. Diego. Dale, muchas gracias. Mira, yo cuando me invitaron al panel y estaba revisando las preguntas, en cuanto a este punto, esa segunda pregunta, lo enfocaba en un concepto que quienes son del mercado de tecnología saben, que sin que suene geek, pero pensemos en el super user. Todos hoy somos super users. Cada uno de ustedes tiene mínimo 4 grandes roles en esta sociedad. Ciudadano, ya existe la cédula digital en Colombia, pero tiene mucha resistencia a su uso. Es más fácil que violen tu información si tienes esa cédula digital desprotegida. Entonces, parte del gobierno debería ayudarte a controlar eso. Ese es tu primer rol. Pero tú también eres empleado, ya sea del gobierno o corporativo, un segmento privado. Si tú expones tu usuario y contraseña de una cuenta personal tuya y lo hiciste desde tu máquina corporativa y no estabas en una VPN segura, aumentan las chances de que a través tuyo capturen la información corporativa de la organización, que los lleva a perder dinero, perder reputación y ese tipo de problemas. Un tercer frente de esto es que tú además eres un ciudadano usuario de las redes sociales, y ahí es donde está el primer gran talón de Aquiles de apoyarse en todo esto que venimos ya hablando aquí entre todos de información falsa. El cuarto super rol es el financiero, que es el que ya nos termina doliendo a todos, ¿no? Siempre cuando nos ponen algo, cuando ya es tocando nuestro bolsillo, nos ponen una mayor alerta, porque va de cara a poner en riesgo una de las variables primarias del ser humano en la famosa pirámide de necesidades de Maslow, en términos de poner en riesgo nuestra seguridad financiera cuando nos hackean y me pueden sacar el dinero y demás. Entonces, si todos fuéramos lo suficientemente responsables de ser conscientes que como mínimo tenemos estos 4 roles, todos los que estamos acá, todos los que nos escuchan, de cara a esta sociedad digital, sería mucho más fácil adquirir esa conciencia. Entonces, de nuevo, la educación, hace un momento lo estábamos hablando, y cuando uno dice educación ve a las universidades, no, esto nos toca entre todos, ¿sí? Eso va a hacer que haya menos resistencia a la adopción de todas estas tecnologías, y que adicionalmente seamos más conscientes. O sea, cuando tú eres consciente de que, no sé, las campañas de conducir bajo el efecto del alcohol, ya todos sabemos por los miles de casos y hasta mucha gente que ha perdido su vida en este tipo de cosas, sabemos que eso no se hace, eso ya es un dominio público. Pero, ejemplo, nuestros familiares no saben que si desde un café internet te conectas a tu cuenta de Facebook y cometiste el pequeño error de bloquear el computador y no cerraste la sesión, el siguiente usuario que se siente en esa máquina ya tiene potestad total de tu acceso, o puede enviar una nota verídica desde una cuenta de correo real con tu nombre y tu usuario al que sea, y pues estar enfrentado a múltiples problemas desde lo legal hasta lo reputacional. Gracias, Diego. Héctor. Héctor. Bueno, no sé, tenemos algún tema técnico por allí. Acá en nuestro público presencial, ¿quiere tener algún comentario? ¿Alguna pregunta? Cristian. ¿No? Adelante. Que se hable. Sí, hay varios comentarios al respecto. Pues este tema de los fake news, pues sin duda es un tema que pues
desde que están las redes sociales, sobre todo, pues se ha disparado más. Pero hay una pregunta interesante que es, antes de que existieran las redes sociales, ¿cómo se identificaban las fake news o cómo se le hacía frente a las fake news? Esa es la pregunta. Muchas gracias. El dato es interesante porque nos hace recordar que lo que vivimos en lo digital es una evolución de la interacción humana en su dinámica histórica, a un punto tal que estamos hablando que en los 1800 existieron fake news tan famosas como un libro en donde se describía la propiedad de territorios en Marte o tierras que no existían en el planeta Tierra, es decir, espacios continentales inexistentes y múltiples engaños, es decir, que esa dinámica de falsear la información, de difundir lo que no es cierto, siempre ha ocurrido desde que se generaron los primeros asentamientos de los seres humanos como especie. ¿Cómo se identificaba en la época? Increíblemente era más difícil que ahora, porque ahora, y nuestra compañera nos dio algunas referencias, podemos identificar algunos criterios para darnos cuenta y podemos evidenciarlo, pero en el pasado era mucho más difícil y se tenía que apoyar más la sociedad en entidades públicas, en entidades de gobierno y otras organizaciones que eran las que salían a desmontar lo falso. Eso no es cierto, eso no está sustentado en la ciencia. Y esto tiene una diversidad de características, desde acontecimientos científicos infundados, porque esto es lo más lamentable y peligroso. Aquí hablaba nuestro compañero del tema de la vacuna, pero y el tema de la tierra plana, que eso ha sido todo un fenómeno. Y increíblemente hay personas que a pesar de que es falso, militan en esa creencia, porque a la tendencia más peligrosa a la que van las noticias falsas es a la de construir ideología, que eso es peor, eso es un tema más avanzado. Ya sabemos que es falso, pero hay un club de creedores de eso falso, que lo practican religiosamente, que lo defienden y que te dan argumentos que tú te quedas sorprendido. Tú dices, pero ¿y cómo es posible? Pero sucede. Entonces también habla de una dimensión cognitiva, educativa, emocional, de personas que evidentemente militan en ese tipo de creencias. Excelente. Héctor, tenemos a Héctor. Sí. Sí. Renata, ¿me escuchas? Claro que sí. Excelente. Bueno, sigamos esperando que nuestro panelista Héctor, parece que tiene fallas técnicas, pueda conectarse. Vamos a cerrar ya este bloque de preguntas, la número 2. Recuerdo la pregunta, ¿qué tan importante es el rol del ciudadano como usuario para la seguridad de una Internet fortificada? Creo que todos estamos de acuerdo que el centro es el ciudadano, las personas y lo que ellas hacen con la herramienta que tienen a su alcance y con la información que le llegan. ¿Qué tan responsables somos de la información que tenemos y de la información que retuiteamos, compartimos, publicamos? Un buen foco. Continuemos. Bloque número 3 de preguntas. Dice así: para lograr una Internet fortificada, es clave evitar la propagación de noticias falsas y proteger con tecnología las redes de comunicación. Comencemos con Renata. Hola, sí. Tengo que decir que después de que haga esta participación debo retirarme por fuerza mayor. Quedo muy agradecida por todos los aportes y por los aprendizajes, las experiencias que todos tienen acá en esta mesa de debate de Interlat. Definitivamente la tecnología puede ayudar mucho a proteger la información y a proteger la verdad. Y eso sí que le debería interesar a los medios de comunicación, no solamente a los medios de comunicación, de la forma en que trabajemos todos unidos por una Internet fortificada, por una Internet segura,
donde la mentira y el engaño pues, tengan menos participación, de la forma en que trabajemos, primero unidos. Esto es un tema que le debe interesar y deben trabajar por ello los gobiernos, la empresa privada, la academia, las mismas empresas tecnológicas, Google, Twitter, Facebook, etcétera, y la ciudadanía en general, la sociedad civil. Este es un tema que lo resolvemos entre todos, con educación, esa es la palabra clave. Pero la tecnología, especialmente de todas estas empresas, no solamente Google, Facebook, sino todas las empresas que trabajan en temas, en este caso de seguridad, es fundamental, ¿sí? La creación del robustecimiento de los algoritmos, el conocer muy bien nuestra audiencia, el conocer bien nuestros grupos de interés, caracterizarlos muy bien, saber qué términos claves utilizan. Incluso la palabra mentira, pues tiene múltiples interpretaciones, definiciones, más allá de que existe una definición a nivel ético. Entonces, el contexto, la proximidad geográfica, todo esto son demasiados factores interviniendo como para que la tecnología nos sume en este sentido, ¿sí? Hace poco, y en medio de toda esta pandemia, yo tuve una víctima mortal en mi familia. Cuando ya creíamos que íbamos a salir triunfando, murió mi tío, un tío por COVID-19. Y tengo dos primas, hermanas, hijas de mi tío, que son sordas, ¿sí? Y la tecnología en ese momento no nos ayudó a nosotras para comunicar nuestro dolor, nuestra tristeza, porque el tapabocas que ellas tenían no permitía que yo les pudiera leer los labios. Esto es una analogía de lo que debería permitirnos la tecnología en términos de la búsqueda y de la consolidación de la verdad, ¿sí? De alguna forma. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que sumar en estos procesos y sí lo está haciendo a partir de herramientas de escucha, de extracción, depuración, de visualización de información, que es importante transmitirla a toda la sociedad, ¿sí? Desde los más pequeños, incluso la educación en términos de alfabetización digital para la primera infancia es fundamental, ¿sí? De manera que me despido diciendo esto: la tecnología debe sumar y debe demostrar que tiene mucho para fortalecer la verdad. Excelente, Gracias. Renata. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Lamentamos que tengas que retirarte, pero entendemos tus otros compromisos. Gracias. Gracias a todos los ponentes y a los participantes, tanto en el espacio físico como virtual. Gracias, Luis Carlos. Un abrazo. Bueno, ya tenemos a Héctor. Héctor, estamos en la pregunta 3, dice así: para lograr una Internet fortificada es clave evitar la propagación de noticias falsas y proteger con tecnología las redes de comunicación. Hola Ingrid y a todos, nuevamente estoy con ustedes, tuve un problema de conectividad, pero quisiera empezar la respuesta a esta pregunta un poco contestando muy brevemente la anterior, y es que en efecto toda esta información que circula en la red está dirigida inicialmente al ciudadano, y ese ciudadano es el primer receptor de esa información, y sobre todo, por supuesto, toda la información de redes sociales. Por eso ese ciudadano es el primer filtro de dicha información, y en ese sentido, como lo mencionaba también antes, tiene un deber, si se quiere, moral, ético y social, de verificar cuál es esa información y sobre todo si la va a compartir. Entonces, es por ello que ese ciudadano digital hoy en día es un ciudadano digital que ya lo mencionaba uno de nuestros compañeros, ya no es digamos que no es un actor pasivo en la red. Como en la red lo que hacemos es interactuar permanentemente, esa interacción implica una responsabilidad que toca lo moral, que toca lo ético y por supuesto genera un compromiso social. Yo lo diría como ese que ahorita lo mencionábamos, como ese digamos ese super usuario. Yo también diría que también, si se quiere, puede ser un periodista desprofesionalizado de la red, que tiene que verificar los hechos, tiene que exigir respuestas,
tiene que garantizar también esa transparencia de los métodos de búsqueda y sobre todo tiene que tener esa responsabilidad al momento de compartir esa información. Por supuesto que para tener esa Internet fortificada es clave evitar la propagación de esas noticias falsas, pero para eso también es importante, y ya hay diferentes estudios que nos dicen cómo puedo definir el impacto que tiene la publicación de una información falsa, cómo medir ese impacto. Entonces hay una propuesta de unos estudiantes de una universidad en Estados Unidos que nos dicen que debemos mirar primero es cuál es el evento. Ese evento, dónde se publica o cuándo se publica, digamos, esa fake news. Y después mirar dónde se publica esa fake news, en qué grupos, en qué páginas, en qué perfiles. Y luego medir el impacto que tienen esas publicaciones. Y con base en esa medición que está circulando en la red, se puede medir el impacto que puede también tener su propagación y también cómo se puede contrarrestar. Entonces, ya hay alarmas que tienen las mismas redes que después, por ejemplo, cuando una fake news, y lo mencionaba alguno de nuestros asistentes, decía, una fake news alcanza 100.000, 200.000, 300.000 impactos inmediatamente. Pues en las redes, después de los 25.000 impactos, digamos, se activa una alarma y esa alarma es un indicador fundamental para activar esas campañas informativas que desacrediten o que realmente hagan claridad sobre la verdad y contrarresten esa fake news específica. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una sección que me pareció muy interesante que se llama No Coma Cuento, de un periódico costarricense que se llama La Nación. Entonces, los ciudadanos digitales tenemos hoy en día una responsabilidad moral y social y ética cada vez que vayamos a compartir una noticia. Pero también para contrarrestar esas fake news debemos medir el impacto que tiene. Y una vez podamos definir ese impacto que tiene, podemos también tomar acciones, no solo como ciudadanos, sino también el mismo gobierno, las mismas empresas pueden tomar acciones para enfocarse en esos sitios donde se está dispersando esa información para poder contrarrestarla. Gracias, Ingrid. Excelente, Héctor. Diego. Mira, en este punto de fortalecer Internet para esto, pienso que le estamos tirando mucho la culpa a la noticia falsa y aquí el segmento corporativo del gobierno también tiene que hacer una parte grande. Vemos mucho como en Colombia, seguramente no sé, en Dominicana y en otros países que nos escuchan, pasa mucho, hay excelentes soluciones tecnológicas y de seguridad de, no sé, detección con inteligencia artificial, el comportamiento típico de una organización para saber cuándo puede haber un acceso remoto tendiente a secuestrar la información. Y siempre dicen, pues mira, mis inversiones como empresa van a todo lo que me genere dinero y ven a esta seguridad como un gasto. Y le piden a las empresas, hazme una prueba de concepto, el demo y demás. No, muy caro, gracias. Nos pasó hace un par de años con una entidad que hace muy poco le hackearon su portal y toda la información del gobierno quedó allí expuesta. Hace 2 años le dijimos, tienes que modernizar porque esto está muy expuesto. Y dijo, sí, toca. Gracias. Y 2 años después les sucedió. Entonces, en ese aspecto, que seamos conscientes que necesitamos que esto se haga con tecnología, y la tecnología cuesta, hay que invertir, es necesario. Por ejemplo, nosotros en Fujitsu hace un poco menos de 2 meses hicimos un evento global llamado el Fujitsu Activate Now 2021. Uno de los keynotes fue el expresidente Thomas Ives de Estonia, que fue presidente por 10 años, 2006 a 2016, y habló de cómo hizo todo el impulso de digitalización de todos los ciudadanos del país. Eso le permitió al Estado ahorrarse, más bien generar beneficio del 2% del Producto Interno Bruto por toda la optimización que el Estado tuvo con ese proceso de digitalización. Un ciudadano estonio ya tiene una versión digital de su seguridad social, de su identificación, de toda su historia clínica, y si ese señor va de vacaciones a Portugal y tiene una necesidad, una urgencia médica, desde allá pueden acceder directo a toda su historia clínica, es decir, eres alérgico a este medicamento, no te lo puedo
brindar, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso se hace como invirtiendo en esa tecnología. Entonces, solo decir que fortifico Internet para que no haya noticia falsa. La noticia falsa puede ser tan inocente desde decir no mezcles el alimento 1 con el 2 porque te va a pasar tal reacción alérgica, hasta generar impactos económicos en organizaciones. Entonces, pienso yo que hay un poquito de lavado de manos de que todas las organizaciones tenemos que estar alineadas para invertir en estas tecnologías que al final generan este beneficio. Excelente, Diego. Gracias. ¿Tenemos alguna inquietud aquí en el panel? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? Cristian, ¿tenemos alguna pregunta desde online? Listo, bueno, hay varias. Miremos esta. Falta inversión para financiar la seguridad digital y cómo los jefes o los CEO deben reforzar esta parte. Bueno, con mucho gusto. Ciertamente… Inversión para financiar. Sí, el tema de la inversión, como muchos elementos relacionados a esa inversión en la seguridad, parte de una subestimación de las consecuencias y de una idea siempre de que eso no nos va a pasar. Pasa en nuestro ámbito individual, vemos un incidente delictivo, vemos una situación de salud de alguien y uno siempre lo ve simplemente como espectador y no como un potencial caso víctima de eso que está viendo. Entonces, es innegable que hay una resistencia a invertir en lo que no se ha consumado, porque partiendo del mismo criterio de la escasez de los recursos financieros, de la época de crisis en la que vivimos, cuando a una empresa se le plantea que tiene que invertir para algo que no forma parte del problema actual, que hay muchos, múltiples retos, entonces se quiere priorizar en función de lo que es un issue del momento. ¿Cómo se logra crear esa conciencia? Planteándole casos como los que Diego ha traído en función de la experiencia de Fujitsu y otros casos más en donde se vea claramente el impacto financiero de no hacer la inversión. Y eso contribuye a que se dé el paso. La inversión en seguridad se parece mucho a la inversión en seguros, en el área de seguros. Fíjense que todos en algún momento hemos pensado, oye, yo pago el seguro del vehículo, un seguro full o un seguro, no vamos a poner el ejemplo del seguro de vida, ¿verdad? Porque no queremos que ese se cumpla, porque si tenemos que aplicar el seguro de vida se perdió la vida. Pero vamos a quedarnos con el seguro del vehículo, un seguro contra incendio. Y cada vez que pasa un año, pero el vehículo no chocó, ni siquiera tuvo un rasguño. Y uno siente como que, óyeme, yo pagué tanto. O el del incendio. Y es el concepto en ciberseguridad. La inversión lo que garantiza no es que tú vas a pasar el tiempo y vas a decir, pero no hubo ningún incidente, perdí el dinero. Es que el día que ocurra, es posible que tú pierdas lo de 10 años de inversión que tú pudiste haber anticipado en estas áreas. Entonces yo creo que es el elemento. Sobre el tema de la tecnología, quisiera destacar que en esta época, de la única forma que de manera eficiente se puede combatir ese tema de las noticias falsas es con la tecnología. Porque el usuario solo, por más que se eduque, como hay una asimetría en las condiciones educativas, en nuestros perfiles, siempre va a haber mucha gente que no va a estar debidamente orientada. En el ámbito corporativo, por más que cada empresa invierta de manera particular, no va a poder dar una respuesta colectiva. Entonces, ¿cuál es la respuesta efectiva? ¿Cuáles son las plataformas en donde se difunden el 90% más de todas las informaciones? Son 2 o 3, yo no tengo que citarlas. Si esas 2 o 3 corporaciones toman las medidas, eso ayuda a mitigar el tema y ha ocurrido. Vemos en YouTube que cuando se utilizan o se mencionan algunas palabras, tanto en la descripción del video como en la explicación, YouTube lo limita. O cuando tú pones en una descripción términos que ya han sido identificados como noticias falsas, también se limita. Y yo creo que ahí es que está la gran respuesta y todo esto tiene detrás algoritmos tecnológicos. Gracias, Idekel. Diego. Hasta que no haya una corresponsabilidad entre la empresa y el usuario, o sea, cuando la empresa no invierte en seguridad y deja que toda mi información sea violada, siempre se ve como, pues,
como el seguro del carro, como está la cláusula de responsabilidad civil extracontractual, ¿cierto? Entonces, hasta que la compañía no vea o el Estado ponga esas leyes para decir, bueno, si usted deja que se viole esa información, usted es corresponsable de lo que pasó, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cierto? Digamos que un poquito lo que está pasando con Apple. Apple te está diciendo, esa información la tengo yo guardada, soy corresponsable, yo dejo que usted tome una decisión si muestra o no muestra su información. Porque esto al final del día es un problema de todos. Yo dejo mis datos en PlayStation, dejo mis datos en Minecraft, dejo mis datos en un montón de lados y eso se vuelve. Y lo que está pasando ahora, pues pasó con Facebook, que te toman una foto, como tenés el Face ID y estaban atracando, en Medellín lo estaban haciendo, te toman una foto, te roban el celular, si lo ponen un maniquí, ponen el Face ID, eso se lo corrigió Apple, pues, y con eso abrían tu celular y tenían toda la información que quisieran. Pues, un amigo mío le robaron mucha plata así. Entonces, no hay corresponsabilidad del banco, no hay corresponsabilidad de absolutamente nada. Entonces, eso es como que no lo hago, no pasa nada, me lavo las manos, yo perdí también, pero ¿qué pasa con mis datos? O sea, Excelente, Juan. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo esta ronda de preguntas y se destaca la importancia de que los entes tomen autoridad, ¿no? De exigir esa reglamentación, de exigir de que cada actor tome responsabilidad sobre la fortificación de Internet, ¿no? Vamos al bloque 4 de preguntas. Dice así: ¿qué acciones tomamos para evitar la viralidad de una noticia falsa? Pues ya hemos hablado bastante de la educación del ciudadano, ya vamos a hablar un poco más de la aplicación tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué acciones tomamos para evitar la viralidad de una noticia, de fortalecer Internet a través de la aplicación tecnológica? Diego. Gracias. Mira, en cuanto a este tema de cómo fortalecerlo, no sé si todos coincidan con lo siguiente que voy a comentar. Es un fenómeno social y que algo se vuelva viral depende de muchos factores. Si juega la selección y independiente del resultado, va a haber una serie de memes. Y algunos de ellos, por algún motivo, hacen una mayor conexión con ciertos seres humanos y sin quererlo se vuelve viral. Hemos visto a muchos youtubers, influencers que hoy tienen un posicionamiento en redes bastante amplio y todo nació por un simple video muy sencillo de algún tema y se volvió viral y la persona se volvió famosa y ahora gana mucho dinero y ahora ya su placa de youtuber y te pago tantos miles de dólares al año y terminan botando dinero desde un helicóptero, ¿sí? Ese tipo de cosas que ustedes han visto que pasan, ¿sí? Y ese sí es un fenómeno y yo creo que esa persona nunca en la vida pensó que iba a llegar a hacer todo eso. Sin embargo, cuando ya miras esto en el segmento corporativo, caemos en lo mismo de que siempre termina tocando el bolsillo y mientras que no nos duela, hace un momento lo decía Sidekel, mientras que a la empresa no le duela, no va a tomar medidas y aunque las tome, siempre todo este proceso de seguridad pues se va a apoyar en la debilidad de esa cadena que es el ser humano. Entonces, más allá de la propagación de la noticia falsa y de la viralidad, yo pienso que es muy importante la conciencia y sobre todo que nosotros, de nuevo todos los que estamos acá presentes y remotos, que somos nativos digitales, tenemos que hacer este proceso al interior de las organizaciones. No hay forma en que esto se detenga si las organizaciones al final no invierten. Y ya vieron el mismo mayor generador de noticias falsas a través de Facebook, por algo tan sencillo que fue cambio de unas políticas en unos routers de conectividad en California, terminaron tumbando, ¿se acuerdan hace poco que cayó completo WhatsApp, cayó Facebook? Hicieron el tracking y fue porque un usuario de IT, y de nuevo el agua sucia para nosotros, cometió un error en la actualización de los switches de conectividad y cayó todo el planeta, ¿sí? Y eso que muchos de ellos dicen, yo estoy en cloud y tengo 80 nodos de alta disponibilidad y esto nunca va a caer y cayó por unos routers. Entonces,
ahí es donde se evidencia que el tema con paños de agua tibia, como se ha venido haciendo, nos va a llevar, ya saben a dónde, si no lo corregimos. Gracias, Diego. Héctor. Gracias, Ingrid. Pues en efecto, digamos, de cara a la pregunta, y es qué acciones tomamos para evitar esa viralidad de la noticia falsa, tanto desde la óptica de educación del ciudadano hasta la aplicación tecnológica. Yo quisiera enfocar mi respuesta más hacia el lado de la educación. Y digamos, ahorita que oía una de las observaciones que hacía uno de nuestros participantes, donde decía que todavía no hay una responsabilidad, si se quiere, jurídica por parte de los actores que ofrecen este tipo de servicios. Yo pienso que ahí es muy importante seguir haciendo seguir realizando esfuerzos para educar y para transmitir conocimiento de cara a este tipo de cosas. Por ejemplo, ya la Corte Suprema de Justicia en Colombia declaró responsable una entidad financiera por fallas en su seguridad. Entonces, y así yo creo que hay una cantidad de conceptos y de normas que ya hacen responsable a los operadores frente a este tipo de situaciones, incluso frente a noticias falsas. En ese sentido, pues yo pienso que la educación del ciudadano es clave. ¿Me están oyendo bien, Ingrid? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, aquí quisiera un poco citar un estudio de Barómetro de Confianza, que es una entidad que realiza estudios en México para hablar un poquito del tema. México, por supuesto, es uno de los países donde los ciudadanos están más preocupados por el uso de estas noticias falsas. De acuerdo con este estudio, que es de finales del 2018, el 80% de las personas que fueron encuestadas manifestaban su preocupación por el uso de noticias falsas. Sin embargo, más o menos el 76% de los mexicanos no sabe discernir entre, y lo mencionaba yo también anteriormente, en cuándo una información es real y cuándo es falsa. También ese estudio, recuerdo que más o menos el 68% indicaba que es muy difícil identificar si esa noticia era falsa o era una fuente creíble o no creíble. Y ese mismo estudio revelaba que aproximadamente el 49% decía, no, definitivamente yo no tengo la capacidad para identificar cuándo es una noticia falsa. Y el 51%, fíjense que también es un porcentaje alto, manifestó, no, yo en efecto sí puedo detectarla. Entonces, en México se han implementado, bueno, no en México, sino en general, sino que lo remito a este estudio, se han desarrollado diferentes mecanismos, y lo mencionaba este estudio, que es muy interesante, de cuáles son esos puntos y esos aspectos desde el punto de vista de la educación que deben resaltarse para evitar que se propaguen estas noticias falsas. Ya lo mencionaban algunos de nuestros compañeros en el panel, pero sobre todo los voy a mencionar rápidamente esos 8 puntos que menciona este estudio. Y es primero, revisar la fuente. Siempre es muy importante verificar la dirección de la página, verificar si se trata de una URL que es correcta o no. Usualmente cuando es falsa siempre hay algún error o hay alguna letra o algo adicional que no corresponde a la dirección oficial que pretende simularse. Primer punto, revisar la fuente. Segundo, leer más allá del título. Si un titular llama la atención, y también lo decíamos, usualmente estas noticias traen títulos sensacionalistas, pues hay que leer un poco más allá, hay que tener esa responsabilidad. Las personas deben ir un poco más allá y leer más allá de ese título. Tercero, verificar el autor. Usualmente, si se investiga sobre la persona que está publicando esta información y vamos un poquito a verificar ese autor, pues vamos a ver que si no es un autor reconocido, que es un autor que no lo referencia a nadie, seguramente se va a tratar de una información también falsa. Cuarto, confirmar las fuentes y los soportes utilizados. Entonces no solo se trata de verificar quién es el autor, sino también de confirmar qué fuentes está utilizando ese autor y ver si esas fuentes además provienen de elementos o de bases confiables o de autores o de académicos que puedan ser o de instituciones que sean confiables. Lo otro es revisar la fecha. También lo mencionábamos ahorita en el panel. No necesariamente las noticias que se publican son completamente falsas. También pueden haber distorsiones de eventos reales. Pueden ser noticias
donde se afirma algo, pero que sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces se está distorsionando al día de hoy esa noticia. Entonces es muy importante también revisar la fecha. Sexto, comprobar nuevamente que se trata de un sitio confiable y no de un sitio, por ejemplo, de sátira o de burla, de los cuales hay muchos que simplemente publican para confundir a la gente. También, y lo mencionaban también nuestros compañeros, algunos de mis compañeros, y séptimo punto, lo menciono como séptimo punto, es verificar los sesgos de la nota, porque muchas veces son posiciones personales, bien sea de tipo religioso, de tipo político, que reflejan una postura en particular, pero no es una noticia, digamos, o una postura que tenga amplio reconocimiento y que tenga un consenso social. Y octavo, también comprobar si otros medios informan al respecto. Usualmente cuando se trata de una noticia, una fake news, y es algo que no es real, pues ningún otro medio lo va a estar replicando. Luego, si se trata de una noticia, también es muy importante que verifiquemos si algún otro medio lo está comunicando. Esos son ocho aspectos, digamos, básicos desde el punto de vista de cómo evitamos la propagación de estas malinformaciones en la red para evitar que se viralice una noticia falsa. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias por ese resumen. ¿Y de qué? Muy brevemente, complementar junto a lo que hemos visto con el tema del marco regulatorio, y es algo que nuestro compañero acá lo comentó, los gobiernos deben de ser más proactivos porque la tecnología va delante de la readecuación social. Primero viene esta realidad del ciberdelito y luego vienen las legislaciones que lo combaten. En un futuro, que ya se anunció, vendrá el metaverso y con el metaverso vendrán los versos legales, otras realidades, otros desafíos. Entonces, en este tema de las noticias falsas, el componente regulatorio es determinante porque cuando los gobiernos en cada país establezcan leyes que le digan a Facebook, que le digan a Google, y con Facebook ahí está WhatsApp, miren, si por sus plataformas se difunden noticias falsas hay una penalidad. ¿Creen ustedes que ellos tomarán medidas para evitar que eso ocurra? Claro, porque hay que buscar la vía de que ellos sientan la responsabilidad, que era lo que se hablaba. Al final del día, ellos son beneficiarios del negocio de la gratuidad y tienen unos márgenes de beneficio en donde no le costaría nada sacar un poco de miles de millones de dólares para desarrollar o más algoritmos o más plataformas que puedan contrarrestar este tema. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad y la presión social, tanto de los ciudadanos como de las empresas, es la que va a hacer posible que los gobiernos entonces desarrollen esas legislaciones y que las corporaciones entonces sean responsables de que en sus plataformas no se le dé difusión a lo que es falso o a lo que puede tener un impacto negativo en la sociedad. Excelente, Idekel. ¿Tenemos algún comentario? Sí, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Álvaro Guzmán, gerente de Conaxis, agencia digital. Muy cortito un preámbulo y después les lanzo una pregunta. Creo que, como mencionaba Héctor, ahora mismo con este barómetro de confianza lo que está pasando en la humanidad es que estamos viviendo una crisis de confianza, ¿no? No es necesariamente pensar en validar si la noticia es falsa o no es falsa. Les cuento una anécdota muy rápida, ¿no? En Bolivia hace unas semanas hubo un paro nacional que se anunciaba con 30 o 40 noticias de los medios principales en Facebook, en Twitter y en redes. Y yo que tuve la oportunidad de estar en las 3 ciudades principales de Bolivia, era evidente que no existía tal paro, ¿no? Pero la noticia verificada de un medio te hacía creer desde lejos que toda Bolivia estaba parada, ¿no? Y hay un problema ahí, ¿no? Y la crisis de confianza viene de a quién le creemos, ¿no? Y quién es responsable de validar que algo es cierto o no es cierto, ¿no? Y yo creo que lo que surge, y hablando del título de la charla, ¿no? La tecnología blockchain, esa es como que la respuesta a la crisis de confianza, ¿no? Ya no es la confianza en una institución, una organización, sino la confianza en la red descentralizada que valida la seguridad, valida la trazabilidad, por ejemplo, quién origina la noticia, si es fuente primaria, secundaria, quiénes han compartido en qué secuencia,
Y aquí surge este lindo concepto de la Web 3, ¿no? Que la Web 3 es básicamente una web descentralizada y entre comillas eterna, ¿no? Y que todo se va a mantener permanente, un registro permanente que ya no va a depender de una empresa que te provee un servicio cloud, un servidor en la nube, qué sé yo, ¿no? Y como mencionabas, ahora mismo Facebook, por ejemplo, como llamémosle la empresa más importante en el tema de difusión o transferencia de confianza a través de mensajes o noticias, está haciendo una inversión gigantesca en blockchain, ¿no? Hace unas semanas se lanzó la billetera Novi con un piloto que funciona en Estados Unidos, Guatemala, que hay que verlo. Eso ya habla de tokenización de cuentas, y habla de trazabilidad de orígenes. Si te traza el origen de una transacción, pues te puede trazar el origen de un mensaje o el origen de una publicación. Y el lanzamiento del metaverso, la única forma en la que pueda funcionar es con blockchain, ¿no? La pregunta que les hago en relación a esta crisis en la transferencia de confianza es ¿cómo lo ven esto en la inminente Web3? ¿Cómo visualizan que las empresas, las organizaciones van a lidiar no solamente con la noticia falsa, sino con esta transferencia de confianza, ¿no? Y cómo podemos prepararnos, en mi caso, como una agencia digital, como organizaciones, empresas, cómo podemos prepararnos para ese cambio inminente? Gracias. Excelente. Vamos a hacer cortitos, puntuales, para poder cumplir con el cronograma. Gracias. Bueno, hay algo que hay que entender penosamente, y es que la evolución tecnológica, que lo que hace es introducir innovación y mejoras, no va a eliminar la naturaleza humana. Entonces, pienso que hacia esa próxima web se va a transferir esa crisis de confianza, porque en esa web donde estaremos los seres humanos interactuando, estarán también nuestras luces y sombras, y estarán los reflejos de nuestras luchas de intereses. Y esa crisis de confianza es una lucha de intereses, porque ese caso que usted mencionó, sumamente interesante, de los medios, es pasmoso, porque resulta ser que si 3 dueños de medios quieren hacer creer algo, ellos publican una noticia falsa validada, porque entonces cuando vamos a ver a la fuente son ellos, pero es algo de una lucha de interés. Y eso siempre va a ocurrir en cualquier escenario, y esa evolución de la web, por más que incorpore tecnología que mitigue o reduzca eso, yo entiendo y la respuesta es que se va a reducir, pero va a coexistir y vendrán nuevas formas de querer manipular, porque también el gran peligro de todo esto es que da un gran poder de forma masiva de incidir en la colectividad, y eso entonces desarrolla masivamente la ambición de esos intereses. Y ahí es que está el gran reto, porque en esa próxima evolución estarán los empresarios, que no es que sean buenos ni malos, son seres humanos, hay empresarios éticos, hay otros que no son éticos, estarán los políticos con sus cosas buenas y malas, estarán buenos y malos ciudadanos. Entonces vamos a ver nuevas realidades, y lo impresionante de esto es que es casi inimaginable las nuevas formas en que se materializará el delito y el engaño, será también sofisticado. Gracias, Hideki. Mira, yo lo veo de una manera como este nuevo universo al que nos vamos a enfrentar, y yo siempre en mi día a día hablo mucho con los clientes, siempre con analogías fáciles de entender. Por ejemplo, veíamos en la película Vicky, cuando esta persona logra desplegar su cerebro al 100% y trasciende de la materia y la transforma y se conecta con los demás. El metaverso busca, pienso yo no soy experto en el tema ni mucho menos, llevarnos hacia eso, y nos va a llevar a esa misma necesidad humana de reconocimiento, y muchas veces las noticias parten de la misma necesidad humana de reconocimiento. Estos mismos premios Interlat, yo hablaba con Luis Carlos, también tienen un componente que se basa en que muchas veces muchos de estos proyectos tan interesantes que ustedes han hecho pasan desapercibidos entre la organización, la empresa, la multinacional, y ustedes dicen, oiga, yo quiero contarle esto al mundo y ver si esto es interesante para otros, y ver si efectivamente me puede llevar a unos ámbitos distintos y a mi necesidad inherente de ser humano a tener reconocimiento. O ¿se acuerdan de niños que nos gustaba izar bandera y demás? Se basa en esa necesidad humana del reconocimiento, y a veces es triste cuando dice, bueno, ¿qué hago? Me doy la autopalmada en la espalda para decir, oye, lo que estoy haciendo está bueno,
y estos premios, por ejemplo, resaltan esa necesidad humana. Yo lo veo súper valioso y hay que estar preparados para lo que viene porque es muy interesante, muy retador, pero a la vez puede que nos lleve a un mundo de cosas tanto buenas como malas. Muchísimas gracias. Antes de cerrar el panel, tenemos una pregunta por allá. Cristian. Gracias. Bueno, creo que mi pregunta era muy parecida a la tuya, pero básicamente también quería saber su opinión, porque yo siento que más grave que las noticias falsas son las noticias manipuladas, precisamente por los medios que creemos que son seguros. Y bueno, también con respecto a la parte de la tecnología, siento que el problema no es tanto la tecnología, sino los humanos precisamente, porque a medida de que va avanzando la tecnología, el humano también, pues precisamente la va creando, ¿no? Y va a ir mirando y va a ir adaptándose a sus maneras. Hace 5 años, 10 años era totalmente diferente y se va a seguir adaptando, o sea, va a seguir pasando. Entonces, mi pregunta es, quiero saber su opinión con respecto a esto, ¿qué piensan sobre estas noticias que son manipuladas, que siento yo que son las peores? Listo. Héctor, ¿lograste escuchar la pregunta? Sí, quisiera antes de dar paso a esa pregunta, referirme brevemente a la anterior pregunta, agradeciendo por la contextualización que se hizo a la misma. Yo diría que la confianza en esta web 3.0 debe estar dada, a mi juicio, primero por la personalización de la web. Ya hay avances y ya hay proyectos en ese sentido para que incluso tengamos perfiles de las páginas web y podamos, cada vez que accedemos o accesamos a una página web, tener claridad y tengamos un perfil y un perfilamiento de la página web. Yo pienso que en la medida en que avancemos hacia ese punto vamos a tener una web 3.0 que nos brinde mayor confianza. Y la confianza también está dada por la norma. Yo soy abogado, dirijo una compañía que presta precisamente servicios de confianza digital. Esta compañía que presta servicios de confianza digital tiene su sustento en unas normas, marcos que dicta la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, y la confianza para mí debe estar también enfocada a ese tema normativo, a tener unas bases jurídicas que realmente nos permitan proteger a los usuarios en la red, que nos permitan proteger a cualquier ciudadano ante un fraude de suplantación de identidad, ante un maltratamiento de los datos personales, y esa confianza se debe transmitir también por un esfuerzo normativo. Yo creo que a nivel mundial, incluso ya recientemente debe salir la ley marco de identidades digitales y servicios de confianza. Esta ley marco es una ley que vamos a adoptar todos los países miembros de la ONU, todos los países latinoamericanos en su gran mayoría la deben adoptar, y estos son elementos que van sin duda a generar confianza en esta web 3.0, además de la personalización. Y en lo que tiene que ver con la pregunta de esas noticias manipuladas, también a mi juicio son noticias finalmente falsas, son noticias que quieren tergiversar la realidad, son noticias que están manipuladas, es información que está sesgada y es una información que el ciudadano o el internauta al recibirla pues debe seguir estas pautas que ahorita mencionaba para saber que se trata de información que no es real, de información que tiene un sesgo, de información que ha sido manipulada o alterada, para poder, primero, no compartirla y segundo, tener una capacidad de criterio para poder identificarla y saber que se trata de una noticia o de una información que no es precisa, que no es exacta y que está siendo vulnerada. Gracias, Héctor. Muy agradecida. Idekel, ¿quieres agregar algo? Muy brevemente, interesantísimo lo que usted planteó. Primero, entender que la manipulación de la información es algo que siempre va a impactar al ciudadano menos educado, menos actualizado y con menos criterio. Y eso es algo con lo que viviremos por la desigualdad social y por múltiples temas sociales en cada uno de nuestros países. En la medida en que uno tiene más criterio, está más informado y más educado, sabe analizar adecuadamente una información y se da cuenta, pero yo lo vi en otro medio y no lo dijeron así, esto lo están manipulando, pero eso es una minoría que tiene esa capacidad. Eso nos lleva entonces
a pensar en que ciertamente debemos de entender que la culpa no es de la tecnología. Es algo que yo trato siempre de repetir y utilizo el ejemplo de un cuchillo. La tecnología y un cuchillo son iguales, son herramientas. ¿El cuchillo es bueno o es malo? No es bueno ni es malo. La tecnología tampoco, es una herramienta. Con el cuchillo que tú haces una ensalada, se puede agredir a una persona. Pero la acción buena de la ensalada o mala de la agresión, ¿de quién es culpa? ¿Del cuchillo? No, de quien lo utilizó, el ser humano. Igualmente pasa con la tecnología. Todo esto que vemos, lo bueno y lo malo, al final, ¿qué es? El retrato de nuestra especie. Eso es lo que somos los seres humanos, lo que estamos viendo en las redes. Todos los delitos, eso somos. Toda la solidaridad, eso somos. Todo lo bueno y todo lo malo. Esa suma es el Homo sapiens sapiens, que es lo que nosotros somos. Entonces, con eso hay que lidiar y con eso hay que vivir. No podemos tener la ilusión de que esto lo va a resolver la tecnología. No, nunca lo va a resolver la tecnología. Puede venir la web 3, la web 4, la web 5 y la web 10. Y vamos a tener muchas cosas buenas y muchas cosas malas, elevado a la web 10. Entonces, eso es un poco el criterio que hay que tener realista. La tecnología es una herramienta que debe ser utilizada con un fin de impactar el desarrollo y no como un fin en sí misma, que también eso es importante entenderlo. No es una moda, es una herramienta. No debo de tener el último celular porque con eso privo. No sé si aquí privar significa verla lo mismo, como que me la doy. No, tengo el último celular porque le saco provecho, porque lo uso, porque lo necesito. Y ese es un poco el cambio de criterio. Diego. Listo. Gracias. Bueno, cerramos este bloque 4 ya rumbo a nuestra última pregunta. Quiero hacer énfasis en esto que ya hemos conversado. De nuevo, es la responsabilidad del ciudadano, lo que hacemos con las herramientas, como bien dijo Ideker, indiferentemente de la tecnología que podamos aplicar. Pero sobre todo en esa responsabilidad de los ciudadanos, rescato el apartado de la reglamentación. Depende también del ciudadano exigir reglamentos para regular tanto a los privados como al Estado como a nosotros mismos, ¿no? Sigamos con la pregunta número 5, ya para cerrar nuestro bloque, nuestro foro, disculpen. ¿Por qué tiene tanto valor la seguridad digital y cuál es el papel o los certificados blockchain en esta era de la información? Diego, por favor. Mira, acá esto se puede ver desde varios puntos de vista y de hecho el horizonte que se pueda llegar a tener con blockchain va muchísimo más allá de los certificados digitales. Recuerdan que al almuerzo compartimos varias ideas y comentarios de todo lo que se puede hacer. Y si bien es un gran punto y se aplica hoy mucho en las criptomonedas, con ejemplo Bitcoin, que es uno de los que primero viene a la mente cuando uno habla de criptomonedas, basado en blockchain para garantizar, en este caso, el histórico del saldo de esa criptomoneda por si alguien quiere transar con ella, ¿sí? Sin embargo, los casos prácticos ya los implementamos de múltiples maneras en temas de logística, cadena de abastecimiento y producción. Les compartí justamente hace un momento con Hide un caso muy bueno de referencia que Fujitsu implementó para AB&B, la mayor cervecera global, desde nuestro centro de transformación en Bélgica para un proyecto para esta cervecera en Francia, donde tagueamos con códigos QR 1 millón de six-packs de producción de la cerveza para hacer la trazabilidad completa con blockchain de dónde se produjo esta cerveza específica, este pack, dónde se vendió, cuál es el modo más eficiente y más económico de producirla con X porcentaje de maltas belgas, británicas, alemanas para producir al menor costo posible y ponerla a disposición del ser humano final que la va a consumir con la cadena logística de abastecimiento más económica. Todo eso lo hacemos con blockchain, ¿sí? Hicimos este mismo proceso para toda la bolsa que transa la comercialización de arroz en Asia,
Así como para nosotros en Colombia lo hacemos con el café, lo hacen allí para el arroz, y la misma aplicabilidad. Entonces, decir que solo blockchain te ayuda para fortalecer seguridad es limitarlo, y su potencial tiene realmente la capacidad de llegar a transformar nuestras vidas. Toda la investigación que se está haciendo en torno a esto nos lleva a tocar de nuevo esas formas primitivas del ser humano de garantizar la legitimidad de la información en el tiempo. Tristemente, haciendo un empalme con lo que la compañera preguntaba hace un momento, el tema de las noticias manipuladas son un ejemplo de cómo muchas veces la ambición nos lleva a transformar algo bueno en algo malo. Para las personas que están acá, que no son de Colombia, lo vimos hace algunos años cuando estábamos en el referendo por la paz, vieron el tema de la campaña por el no, que contrató una agencia brasilera para distribuir ciertas noticias, para que cuando los ciudadanos fuimos a fuéramos a votar con odio, fuéramos a votar cargados de mala vibra en términos de muchos temas. Y ustedes vieron que años después los mismos ejecutores de esto dijeron, sí, se contrató a esta agencia porque hizo esto en Brasil y queríamos que la gente fuera a votar con rabia, ¿sí? Y al final, ¿qué? Ganó el no, ¿sí? No estoy diciendo que sea bueno o malo, yo no opino de política, sin embargo lo coloco como un caso real de cómo esa manipulación trabaja. Así que también es una invitación, y ustedes se dieron cuenta, yo traté de tener un hilo conductor en mis 5 intervenciones de cara a nuestra responsabilidad evangélica en la tecnología, ¿sí? Y por eso lo mismo en el tema de blockchain, y justo tuve ayer justo la fortuna de compartir una cena con un amigo que acaba de hacer un diplomado de blockchain en el MIT, virtual, pero finalmente en el MIT, de 160 horas hablándole de blockchain. Entonces llegué hoy mucho mejor dateado de lo que estaba antes de ayer, ¿sí? Y me hablaba de los tipos de ejemplos en videojuegos, en banca, en contratos de personas en continentes diferentes basados en blockchain, con los famosos smart contracts. O sea, toda la aplicabilidad que tiene esto nos puede llevar a un futuro realmente transformador, y muy bueno que todos los que estamos acá nos documentemos mejor para que podamos llevar hacia los demás esas aplicaciones. Él decía, me decía ayer, por ejemplo, la banca está en riesgo de desaparecer. Si tú tokenizas una transacción con blockchain bajo un smart contract y lo haces con criptomonedas, ya desapareció el famoso código SWIFT, transferencia internacional, banco 1 a banco 2, me quedo con tal porcentaje porque me esforcé mucho haciendo esta transacción. Nos ha pasado a todos, ¿sí? Y todo ese dinero que se queda en manos del que fue el intermediario ya tiende a desaparecer. Así que, por ejemplo, la primera versión creo que fue Libra, sí, Libra, todas las grandes marcas, Visa, Master, los bancos se metieron allá, invirtieron, pero se dieron cuenta y dijeron, uy, esto puede romper realmente mi negocio, se salieron. Pero Zuckerberg, muy inteligente, dijo, por aquí es la cosa, ¿sí? Y por eso está ahorita esta tendencia con el metaverso, y eso basado en blockchain puede cambiar nuestras vidas. Así que será muy bueno que si en un año este evento se repite en su edición número 10, llegáramos acá todos muchísimo más expertos en el tema, porque esto nos puede llevar a esos futuros inesperados. Y así como hace 10 años no existía cloud o estaba incipiente, todo lo que pasó hoy con blockchain en unos cuantos años nos va a llevar a una realidad súper distinta. Así que nada, vamos a evangelizar a los que no saben tanto de esto y vamos para adelante. Gracias. Gracias, Diego, nos pusiste tarea a todos. Héctor, coméntanos. Bueno, ¿qué les comento yo sobre esta pregunta? Sin duda la seguridad digital es un elemento trascendental hoy en día en la era de la información. Yo creo que puede ser la base, la piedra angular de la masificación de las operaciones en línea. Por supuesto, la pandemia creo que cambió un poco ese paradigma, porque el auge que ha tenido las transacciones digitales desde que estamos en pandemia, pues ha crecido de manera exponencial. Igualmente ha crecido en más de un 400% los fraudes
en la red a través de sus diferentes modalidades, como el phishing, el smishing, bueno, los ataques de OS, etcétera, etcétera. Como les decía antes, yo trabajo y hace muchos años en temas de entidades de certificación digital. Las entidades de certificación digital, para los que no lo sepan, lo que hacemos un poco es prestar servicios de confianza para garantizar la seguridad digital en la red. Uno de los servicios que tenemos son las firmas electrónicas y las firmas digitales. Las firmas digitales tienen una tecnología que es el sistema de clave pública simétrica. Ese sistema de clave pública simétrica es la misma tecnología que utiliza blockchain. En este punto en particular, yo lo que, digamos, mi preocupación un poco de cara al blockchain es, y lo pienso como abogado, es cuando yo someto una tecnología a un despacho judicial para garantizar que en efecto esa operación es íntegra, ¿cómo la va a recibir el juez? Y un poco lo que he visto es que en los procesos digamos, de materialización de la legislación en materia de certificación digital, lo que he visto es que el país se ha tomado aproximadamente unos 20 años, es decir, 2 décadas, para aterrizar el concepto de firma digital. Yo creo que de pronto algunos de los presentes todavía no distinguimos correctamente cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una firma electrónica y una firma digital, o una firma electrónica certificada. Entonces, fíjense que llevamos 20 años, 2 décadas en nuestro país, al igual que en la gran mayoría de países de Latinoamérica que tienen esta misma base normativa, y hasta ahora estamos empezando un proceso de masificación de este tipo de mecanismos. El problema que yo veo con el blockchain, sus ventajas tecnológicas no se ponen en duda. Ya pues habría que ver sus temas de costos y demás. Pero a mí lo que me preocupa un poco del blockchain, y simplemente lo pongo en la mesa para la reflexión y para la discusión, es esa base normativa. El blockchain sabemos que tiene esa misma tecnología de la clave pública simétrica, donde hay una clave privada, una clave pública, y realmente me garantiza a mí la integridad de las transacciones. Pero tiene un problema, y es que no tiene estándares de autenticación. Cuando yo voy a una página, por ejemplo, como Bitcoin o Ethereum, o cualquiera de las muchas otras que hay ahora, pues yo diligencio los formularios, pero parte de la base, digamos, o de la estructura central del blockchain es precisamente, y así nació el anonimato. Entonces, ese anonimato lo que está generando es que no se hayan empleado en blockchain estándares de autenticación. Cuando me refiero a autenticación, estoy hablando del proceso de validación de identidad de una persona para saber que esa persona es quien dice ser y que es la persona, por ejemplo, que está realizando esa operación. Entonces, como el blockchain parte de ese anonimato, no nos permite garantizar la autenticidad en esa operación, si bien nos permite garantizar la integridad. Entonces, coincido con Diego que el blockchain es una de las muchas herramientas digitales que deben sumarse a esta canasta de herramientas digitales o de servicios de confianza para lograr realmente tener confianza y una seguridad digital idónea y acorde con todos los peligros que encontramos en la red. Pero el blockchain tiene un reto adicional, y es que debemos empezar a reglamentarla. En nuestro país y en toda Latinoamérica estamos en el mismo punto. No tenemos, como les digo, hasta ahora en Latinoamérica se está empezando a regular sobre la firma digital, que es, digamos, la base tecnológica del blockchain. El blockchain, a mi juicio, en algún momento se va a complementar con esta tecnología de servicios de certificación digital de terceros de confianza, y va a lograr generar esos atributos de seguridad jurídica que uno requiere cuando hace transacciones electrónicas, y es la autenticidad y la integridad para generar no repudio. Pero ese reto de la regulación, de la normalización, de que las legislaciones adopten esto, y que cuando se vaya a un estrado judicial el juez pueda interpretarla y tenga una base normativa, yo creo que al blockchain le queda un camino importante para recorrer, para poder aterrizarla desde el punto de vista jurídico. Sus beneficios tecnológicos, como digo, no los pongo en duda. Es fascinante todas las aplicaciones que tiene, ya lo mencionaba también Diego con algunos ejemplos, pero sin duda tiene un reto muy importante, y es el reto de la regulación.
como lo tiene también las criptomonedas que basan su tecnología en el blockchain. Hasta ahora estamos empezando ese proceso de regulación y de adoptar en nuestras legislaciones esta tecnología. Cuando hablemos que el blockchain ya es una moneda de curso legal y tiene una base normativa robusta, yo pienso que en ese momento, de cara a las criptomonedas, vamos a poder avanzar de una manera importante. De cara a los smart contracts o digamos en general a toda la información que genere esa integridad, nos vamos a encontrar con ese obstáculo que es la autenticidad. Entonces, es simplemente un llamado a la reflexión para que miremos con todas las aristas y que, como decimos en un próximo evento, con más elementos y que vamos un poquito más el avance tanto tecnológico como normativo en nuestros países, podamos ir definiendo hacia dónde va esta tecnología. Y otro de los elementos, y ya con esto cierro, para ahondar en la seguridad digital en las transacciones electrónicas son sin duda, y así lo refleja el más reciente estudio de Interlab y la Universidad Javeriana con el Observatorio de Gobierno y TIC, que tengo también la oportunidad de dirigir, y con la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, es que vimos cómo en este estudio en Latinoamérica uno de los grandes elementos de seguridad y que ya es un común denominador son los certificados de servidor seguro. Los certificados de servidor seguro son esos candaditos que aparecen en la parte superior izquierda de las direcciones electrónicas, y ese certificado lo que me garantiza es prever o si se quiere precisar la autenticidad, es decir, quién es realmente el que está detrás de esa URL. Y para eso hay empresas multinacionales, internacionales, desde hace mucho tiempo, que validan la identidad, si se quiere, de estas empresas y dan fe de que esa URL, de que esa dirección corresponde realmente a un comercio real, que no es ficticio y que es un comercio que tiene, digamos, todas esas garantías legales, y este certificado de servidor seguro sin duda será uno de esos elementos adicionales que harán parte de esta canasta para lograr cada vez tener un ecosistema más seguro y donde la seguridad digital sin duda va a ser uno de los actores principales, como lo dice el Banco Mundial también en un reciente estudio. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. ¿Y de qué? Bien breve. Siento que tanto la certificación con el uso de blockchain como fortificar las redes van a contribuir a que podamos reducir esta pandemia, no de salud, sino de noticias falsas y de desinformación. Respecto a ese tema tan amplio, tan complejo, tan novedoso, tan de presente y tan de futuro como ese concepto de cadena de bloques, que es el blockchain, una de sus grandes virtudes vinculada a lo que nos trae a este cónclave es que precisamente puede ser la respuesta para garantizar la no manipulación de la fuente de la información y la confirmación de dicha fuente. Entonces aquí hay una gran oportunidad dentro de todo ese mundo de aplicaciones y usos que puede tener el blockchain, verlo también en materia de la comunicación, cómo los grandes medios van a tener programaciones en cadenas de bloque, de manera tal que nosotros como usuarios cuando veamos una información tenemos la certeza de que es del medio. Ahí ya de lo que tenemos que preocuparnos es del dueño del medio, que tal vez no quiere manipular, pero ya sabemos, bueno, espérate, esto salió en un medio. Y luego habrán mecanismos también algorítmicos para poder garantizar que es una información validada y fidedigna. Yo creo que ahí es que está lo interesante de este tema del uso de certificados con blockchain y de fortalecer, de fortificar la seguridad en las redes, siempre con el sentido de realidad de que no vamos a salir de eso, de que tenemos que coexistir con eso mientras estemos interactuando entre nosotros como seres humanos. Excelente, Idekel. Muchísimas gracias. Héctor, ¿sigues allí? Bueno, ya para concluir este foro, nuestro segundo foro del Salón del Pensamiento Digital, es muy interesante resumir que queda en la responsabilidad de los seres humanos, queda en la responsabilidad de los ciudadanos, queda en la responsabilidad de los actores, siendo Estado o siendo corporaciones privadas, generar los mecanismos necesarios para tener una Internet fortificada, bien sea en el aspecto legal, bien sea en el aspecto formativo,
y en el aspecto tecnológico, ¿no? Que la tecnología es un poco más de conocer porque está bastante desarrollada por lo que hemos visto, ¿no? No es más por este foro, ya vamos a cerrar. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a nuestros panelistas.